El aire en el comedor se sentía gélido a pesar de que la calefacción estaba al máximo. Sobre la mesa de mármol, donde habíamos compartido 10 años de matrimonio, descansaba un sobre de color crema. Mi esposo Roberto se ajustó el nudo de su corbata de seda y me miró con una frialdad que nunca antes le había visto. En sus ojos ya no había amor, solo una ambición desmedida y una prisa injustificada. Elena, ya no tiene sentido seguir con esto, dijo con voz plana. He solicitado el divorcio. Los papeles están ahí. Te dejo la casa y una pensión generosa por los próximos 2 años. Es más de lo que podrías conseguir si intentas pelear en un juzgado. Me quedé en silencio, observando el sobre. No estaba sorprendida, pero el dolor seguía siendo una punzada real en el pecho. ¿Es por ella, Roberto? ¿Por Sandra, tu secretaria? Pregunté, manteniendo la calma que me había dado años de manejar juntas directivas en secreto. Roberto soltó una risa seca, casi burlona. Sandra es joven, tiene visión, y sobre todo, entiende mi mundo. Ella no se conforma con ser solo una esposa que se queda en casa organizando fundaciones benéficas. Ella me impulsa a crecer. Mi empresa, Soluciones Logísticas RB, está a punto de dar el salto al mercado internacional. Voy a cerrar el trato de mi vida con un holding global y no necesito a alguien que me detenga. Entiendo, respondí, tomando los papeles. ¿Crees que yo soy el ancla que no te deja navegar? Exacto. Eres una mujer brillante a tu manera, Elena, pero tu mundo es pequeño. Mi empresa necesita un tipo de energía que tú no tienes. Sandra será mi nueva socia, tanto en la vida como en el negocio. Mañana mismo firmamos la fusión con Global Apex, el consorcio que nos comprará. Con ese dinero, Sandra y yo seremos imparables. Roberto se levantó, tomó su maletín y salió de la casa sin mirar atrás, convencido de que me dejaba en la ruina emocional. Lo que Roberto no sabía, lo que nunca se molestó en investigar porque siempre me subestimó, es que yo no era solo la esposa que organiza fundaciones. Hace 8 años, usando mi herencia y una red de contactos que él ni siquiera podía imaginar, fundé con acento agudo Global Apex. Lo que empezó como una pequeña firma de inversiones, se convirtió en el holding multinacional más poderoso del sector. Roberto creía que su pequeña empresa de logística era un pez gordo, cuando en realidad era solo un pececillo que mi consorcio estaba a punto de devorar para limpiar sus activos. Él pensaba que el divorcio era su libertad, sin saber que yo soy la mano que firma el contrato de adquisición que lo dejará como un simple empleado de mi imperio. Esa misma noche, me senté en mi despacho privado, el que Roberto creía que yo usaba para mis manualidades. Abrí mi laptop y entré al portal seguro de Global Apex. Mi director ejecutivo, el señor Miller, ya me estaba esperando en una videollamada. Señora Valente, todo está listo para la firma de mañana, dijo Miller con respeto. Los abogados de Soluciones Logísticas RB ya aceptaron todas las cláusulas, incluida la de subordinación total a la presidencia. El señor Roberto está tan desesperado por el capital que no leyó la letra pequeña sobre quién es la accionista mayoritaria detrás de la firma fantasma. Excelente, Miller. Quiero que la reunión de mañana sea en la sede central. No quiero que sea una firma privada en su oficina. Quiero que Roberto y su nueva socia vean el tamaño del mundo que despreciaron. ¿Se presentará usted personalmente, señora? Oh, por supuesto. Voy a llevar el vestido que Roberto dice que me hace ver demasiado seria. Mañana, mi ex esposo va a descubrir que la mujer que dejó por una secretaria es la misma mujer de la que ahora depende para pagar sus deudas. Me serví una copa de vino y miré el sobre del divorcio. Roberto quería un socio con energía, quería visión, quería el mercado internacional. Pues mañana le daría exactamente lo que pidió, pero el precio sería a su orgullo, su empresa y su futuro. Él pensaba que yo era el ancla, sin saber que yo soy el océano que está por tragarse su pequeño barco. La auditoría de su traición comenzaría a las 9 de la mañana, y yo no pensaba tener piedad. La sede central de Global Apex es un rascacielos de cristal negro que domina el centro financiero. Es un edificio diseñado para intimidar, para dejar claro que quien entra allí está en el terreno de los gigantes.
A las 9 de la mañana Roberto y Sandra bajaron de su taxi con la actitud de quienes acaban de ganar la lotería. Él lucía un traje nuevo, comprado con el último margen de crédito de su empresa, y ella llevaba un vestido ajustado y una carpeta de piel, actuando como si ya fuera la dueña del mundo. Yo los observaba desde el monitor de seguridad de la sala VIP en el piso 50. Vestía un traje sastre azul medianoche, hecho a medida en Londres, y mi cabello estaba recogido en un moño perfecto que proyectaba una autoridad gélida. Señorita Elena, los representantes de Soluciones Logísticas RB están en la sala de espera, anunció Miller por el intercomunicador. Parecen muy ansiosos por firmar. Déjalos entrar a la sala de juntas ordené. Pero Miller, asegúrate de que esperen 10 minutos. Quiero que sientan el peso del silencio de este edificio. Cuando Roberto y Sandra entraron a la sala de juntas, se quedaron boquiabiertos. La mesa de cristal de 10 metros, las sillas de cuero italiano y la vista panorámica de la ciudad, los hicieron verse pequeños. Se sentaron en un extremo, murmurando entre ellos. ¿Ves, Roberto?, susurró Sandra, lo suficientemente alto para que los micrófonos ocultos captaran su voz. Este es el nivel al que perteneces. Imagina lo que haremos con el capital de Global Apex. Elena se quedará estancada en esa casa vieja mientras nosotros viajamos por el mundo cerrando tratos. Fue lo mejor que pudiste hacer dejar ese lastre atrás. Roberto asintió, inflando el pecho. Hoy es el primer día de mi verdadera vida, Sandra. Por fin alguien valora mi visión. En ese momento, la puerta doble se abrió. Entró Miller con un equipo de abogados, pero yo no estaba con ellos. Me quedé un momento más en la sombra del pasillo, esperando el momento exacto. Buenos días, dijo Miller con una frialdad profesional. Soy el director ejecutivo de Global Apex. Tenemos los contratos de adquisición listos. Soluciones Logísticas RB pasará a ser una subsidiaria total del holding, bajo las condiciones de absorción de activos y pasivos que ya aceptaron. Estamos listos, dijo Roberto extendiendo la mano. Solo falta que su presidenta firme, ¿verdad? Me gustaría conocerla, agradecerle la confianza en mi empresa. La presidenta está aquí, respondió Miller, dándome la señal. Entré en la sala con paso firme. El sonido de mis tacones sobre el suelo de granito resonó como disparos en el silencio de la sala. Roberto, al verme, soltó una carcajada nerviosa y se puso de pie. «Elena, ¿qué haces aquí?», gritó mirando a Miller con indignación. «Lo siento mucho, señor Miller. Esta es mi exesposa. Debe haberme seguido o algo así. Es una mujer intensa. Le cuesta aceptar que ya no es parte de mi vida. Seguridad, por favor, retírenla. Esto es una reunión de negocios de alto nivel, no un drama doméstico». Sandra también se levantó, con una sonrisa burlona. «Elena, querida, esto es patético. ¿Viniste a mendigar más pensión? Roberto ya te dejó la casa. Ten un poco de dignidad y lárgate antes de que llamen a la policía». Miller no se movió. Los abogados tampoco. Todos mantuvieron la mirada fija en mí con un respeto absoluto. Caminé hacia la cabecera de la mesa, la silla que estaba vacía, y me senté con una parsimonia que hizo que a Roberto se le borrara la sonrisa. Coloqué mi tableta sobre la mesa, y miré a mi exesposo directamente a los ojos. «Siéntate, Roberto», dije con una voz que cortaba el aire, «y tú también, Sandra. Les sugiero que guarden silencio si quieren que esta reunión termine sin que tengan que llamar a un abogado penalista». «¿De qué hablas?», tartamudeó Roberto, mirando a Miller. «¿Por qué ella se sienta ahí? Díganle que se baje». «Señor Roberto», dijo Miller, con un tono que no admitía réplicas. «Le presento a la fundadora, accionista mayoritaria y presidenta de Global Apex, la señora Elena Valente Zulli. Ella es la mujer que, según sus palabras, tiene un mundo pequeño». Roberto se desplomó en su silla como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El color abandonó su rostro, dejándolo de un tono grisáceo. Sandra, por su parte, soltó la carpeta de piel y se quedó paralizada, con la boca abierta. ¿Tú eres Global Apex?», susurró Roberto. «No es posible. Tú estabas en casa, tú no sabes nada de logística, tú». «Yo fondeé con acento agudo este consorcio mientras tú estabas ocupado intentando que tu pequeña empresa no quebrara hace 7 años», respondí, abriendo el contrato en la pantalla gigante.
Yo fui quien inyectó capital anónimo a través de intermediarios para que Soluciones Logísticas RB no desapareciera en la crisis pasada. Básicamente, Roberto, has estado trabajando para mí durante casi una década, solo que eras demasiado soberbio para darte cuenta de quién era el que realmente movía los hilos. Me engañaste, gritó Sandra, tratando de recuperar algo de valor. Esto es un conflicto de intereses. No puedes comprarnos así. Oh, puedo, dije señalando la cláusula 14.2. Ustedes ya firmaron la carta de intención y aceptaron el depósito de garantía. Si se retiran ahora, Roberto, tu empresa entra en quiebra técnica inmediata porque tus acreedores son, bueno, mis otras empresas. No tienes salida. Miré el sobre del divorcio que todavía estaba en mi maletín. Él pensaba que yo servía el café, Sandra. Sin saber que yo soy la dueña de la cafetera, del edificio y de la carrera de este hombre que ahora te mira con terror. Roberto me miró suplicante, pero en mis ojos solo encontró el reflejo del acero. La auditoría de su traición apenas estaba comenzando, y el contrato que estaba a punto de firmar no era su boleto al éxito, sino su sentencia de subordinación total hacia la mujer que acababa de despreciar. El silencio en la sala de juntas era tan pesado que podía oírse el pulso acelerado de Roberto. Sandra, que hasta hace unos minutos se comportaba como la futura emperatriz de la logística, empezó a rebuscar nerviosa en su carpeta de piel, buscando alguna cláusula que la salvara. Elena, comenzó Roberto con la voz temblorosa, esto es una confusión, podemos hablarlo. Si tú eres la dueña, entonces la fusión es aún mejor. Seremos un equipo poderoso, podemos olvidar los papeles del divorcio y... Los papeles ya están firmados por mi parte, Roberto, lo interrumpí, deslizando el documento sobre la mesa. Mi abogado los entregará en el juzgado al salir de esta reunión. No confundas los negocios con mi vida personal. Como empresaria estoy comprando un activo defectuoso para sanearlo. Como mujer, me estoy deshaciendo de una carga innecesaria. Sandra golpeó la mesa tratando de recuperar algo de la altanería que le quedaba. Aún así, exclamó. El contrato de fusión dice claramente que yo seré la vicepresidenta operativa de la nueva subsidiaria. Roberto me prometió ese puesto, y el contrato que Miller nos envió ayer lo estipula. Tengo derechos, miré a Miller, quien esbozó una sonrisa profesional y gélida. Abrí el organigrama actualizado en la pantalla gigante de la sala. Señorita Sandra, dijo Miller, si lee la letra pequeña del anexo C del contrato de adquisición que acaban de ratificar hace 10 minutos, verá que todos los nombramientos de nivel directivo están sujetos a la aprobación del Comité de Ética y Transparencia de Global Apex. ¿Y qué significa eso?, preguntó Sandra, palideciendo. Significa que el puesto de vicepresidenta ha sido cancelado, sentencié. El comité ha determinado que usted no posee la formación académica ni la experiencia técnica necesaria para el cargo. Su relación sentimental con el anterior director se considera un conflicto de intereses grave. En Global Apex, no contratamos personas para impulsar energías. Contratamos resultados. Sandra se giró hacia Roberto, buscando defensa, pero él estaba demasiado ocupado mirando los estados de cuenta que acababan de aparecer en su tableta. Elena, susurró Roberto con sudor frío en la frente. Aquí dice que mis líneas de crédito personales han sido revocadas. El coche, el departamento que alquilé para Sandra, todo está a nombre de una financiera llamada VS Capital. VS Capital es una subsidiaria de Global Apex, Roberto. Le informé con calma. Yo aprobé esos créditos hace meses, porque como tu esposa, quería que tu empresa pareciera solvente ante los inversionistas. Pero ahora que ya no somos socios de vida, y que tu empresa ha pasado a ser de mi propiedad, no hay razón para que el holding financie tus lujos personales. Tienes 48 horas para devolver el vehículo y desalojar ese departamento. No puedes hacerme esto, gritó Roberto perdiendo los papeles. Esa es mi vida. Es mi reputación. Tu reputación, Roberto, se basaba en el dinero que yo te permitía gastar. Ella pensaba que era la nueva reina Sandra, sin saber que yo ya había ordenado el embargo de su corona mucho antes de que se la pusiera. Sandra se levantó, roja de rabia, y tomó su bolso de marca, uno que Roberto le había comprado con la tarjeta corporativa de la empresa. Vámonos, Roberto, chilló ella. No tenemos que aguantar esto. Demandaremos por despido injustificado y por acoso. Hay otros inversionistas. ¿Qué inversionistas, Sandra?, pregunté.
apoyando la barbilla en mis manos. He enviado un boletín a todos los fondos de inversión del país, informando sobre la adquisición y los motivos de la reestructuración. Nadie va a tocar a Roberto ni con un palo de 10 metros. Él es, contractualmente, un empleado de nivel gerencial bajo mi supervisión directa durante los próximos 12 meses, o de lo contrario, tendrá que pagar una cláusula de rescisión de $5 millones por incumplimiento de contrato. Roberto miró el contrato, luego a Sandra y finalmente a mí. La comprensión de su situación lo golpeó con la fuerza de un camión. Estaba atrapado. Había vendido su empresa a la mujer que despreció. Había perdido sus lujos y ahora estaba obligado a trabajar para ella si no quería terminar en la quiebra absoluta, y posiblemente, en la cárcel por el uso indebido de los fondos de VS Capital. Roberto, dijo Sandra tironeando de su brazo. Di algo. Siéntate, Sandra, dijo Roberto con voz ronca soltándose de su agarre. No tengo a dónde ir. Ella tiene todo. Exacto, concluí, levantándome de la silla. Sandra, seguridad te acompañará a la salida. Ya no tienes permitido el acceso a este edificio, ni a las oficinas de soluciones logísticas. Roberto, tu nueva oficina está en el sótano 2, junto al departamento de archivos. Empezarás desde abajo, para que finalmente aprendas cómo funciona realmente la logística, sin cenas de lujo, ni secretarias que te alimenten el ego. Sandra intentó gritar, pero 2 guardias de seguridad entraron en la sala y la tomaron firmemente de los brazos. Ella pataleaba y gritaba insultos, pero para los abogados y ejecutivos presentes, solo era un ruido de fondo molesto. Roberto se quedó solo en la mesa mirando el lugar donde Sandra había estado sentada. Ella pensaba que el divorcio era el inicio de su reinado, sin saber que yo ya había planeado cada paso de su caída. Mañana a las 8, Roberto, dije, caminando hacia la puerta. No llegues tarde. En mi mundo, la puntualidad es la única energía que respetamos. Salí de la sala de juntas, sintiendo el peso del triunfo, pero también la paz de la justicia cumplida. La auditoría de su traición estaba dando sus primeros frutos, y el café de la victoria nunca supo tan amargo para quienes intentaron pisotearme. El lunes por la mañana, el sótano 2 de Global Apex olía a papel viejo, café recalentado y al zumbido incesante de los servidores. No había ventanales con vista a la ciudad, ni asistentes trayendo agua mineral en vasos de cristal. Roberto llegó vistiendo uno de sus trajes caros, pero se veía completamente fuera de lugar entre las cajas de archivo y los empleados de mantenimiento que lo miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. «Señor, ¿Roberto?», preguntó un empleado joven, sosteniendo una lista de inventario. La oficina de la señora Valente me dio instrucciones. Su escritorio es aquel de madera aglomerada, junto a la trituradora. Tiene 3.000 expedientes de rutas logísticas de los últimos 5 años, que deben ser digitalizados y auditados manualmente para detectar fugas de eficiencia. Roberto apretó los puños. Él, que solía dar órdenes desde un piso 50, ahora tenía que reportarle a un supervisor que ganaba la 1/4 parte de lo que él solía gastar en una cena. Esto es una humillación, masculló Roberto, sentándose en la silla chirriante. Elena está loca si cree que voy a quedarme aquí haciendo el trabajo de un pasante. En realidad, señor, añadió el empleado con una sonrisa seca, si no termina el primer lote para las 5 de la tarde, el sistema reportará un incumplimiento de objetivos y su contrato de subordinación activará la penalización automática. La señora Valente dice que la logística se aprende desde la raíz, no desde el bar del club de golf. Mientras tanto, en la superficie, Sandra vivía su propio calvario. Tras ser expulsada del edificio, intentó contactar a los amigos poderosos de Roberto, proveedores, socios comerciales y otros directores de logística. Necesitaba un abogado de alto nivel y un préstamo puente para mantener su estilo de vida. «Hola, Mauricio», dijo Sandra por teléfono, forzando una voz seductora. «Sí, soy Sandra. Roberto y yo estamos pasando por un bache administrativo con la fusión. Necesitamos un favor personal». «¿Sandra?», respondió la voz al otro lado. «Ah, sí, la ex secretaria. Mira, acabo de recibir un comunicado oficial de Global Apex. Elena Valente es ahora la dueña de todo el sector. Si ayudo a Roberto o a ti, ella cancelará mis contratos de suministro en 10 minutos. No es personal, querida, son negocios. Suerte con tu energía».
Uno tras otro, los teléfonos se quedaron mudos. Sandra descubrió que en el mundo del poder real, nadie arriesga su cuello por una reina sin trono. La lealtad que ella creía haber construido era, en realidad, solo el reflejo del miedo o el interés que Roberto inspiraba cuando tenía el talonario de Elena en la mano. A mediodía, decidí bajar al sótano 2. No para regodearme, sino para asegurarme de que la lección estaba calando hondo. Entré en el área de archivos sin previo aviso. Encontré a Roberto sudando, con la corbata desatada y las manos manchadas de tinta de impresora, tratando de entender un reporte de auditoría que él mismo había firmado sin leer hace 2 años. ¿Cómo va el aprendizaje, Roberto?, pregunté cruzándome de brazos. Veo que has encontrado el expediente de las rutas del norte. Esos son los contratos que inflaste para pagar el viaje a Dubái de Sandra, ¿recuerdas? Roberto levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. «Me estás destruyendo, Elena», gritó. «Mis empleados se ríen de mí. Me has quitado el coche, el estatus, todo. ¿Es esto lo que quieres? ¿Verme humillado?» «No, Roberto. Lo que quiero es que entiendas el valor de lo que destruiste. Cada uno de estos expedientes representa el trabajo de personas que tú despreciaste». Él pensaba que el sótano era para los perdedores, sin saber que ahí es donde yo guardo los archivos de todas sus mentiras. Cada error que cometiste está aquí, documentado, esperando a ser presentado ante un juez si decides romper el contrato. En ese momento mi teléfono vibró. Era una alerta de seguridad de la entrada principal. Sandra había regresado al lobby, exigiendo ver a Roberto y gritando que tenía información confidencial que podía hundir a la empresa. «Parece que tu socia está desesperada, Roberto», dije mirando la cámara de seguridad en mi tableta. «Vamos arriba. Quiero que veas cómo termina la lealtad que tanto presumías». Subimos al lobby. Sandra estaba forcejeando con 2 guardias, con el maquillaje corrido y un sobre amarillo en la mano. «Elena», gritó Sandra al verme, «sé lo que hiciste. Sé que usaste fondos del holding para rescatar la empresa de Roberto hace años. Eso es malversación. Si no me das $1 millón ahora mismo, entregaré esto a la prensa». Me acerqué a ella con una calma absoluta, mientras Roberto observaba desde atrás, oculto tras una columna, avergonzado de su propia elección. «Sandra, querida», dije, tomando el sobre de sus manos, sin que ella pudiera evitarlo. «Esos documentos son informes de inyección de capital, legalmente registrados y aprobados por la Junta de Accionistas, de la cual yo soy la única integrante con derecho a voto. No es malversación, es estrategia. Lo que tú tienes en la mano es papel mojado». Me giré hacia los guardias. «Llamen a la policía». Intentar extorsionar a la presidenta de un holding internacional en su propio lobby es un error de cálculo que le va a costar muy caro. Sandra palideció. Miró a Roberto, esperando que él saliera a defenderla, pero Roberto dio un paso atrás, regresando hacia las sombras del pasillo del sótano. En ese momento, ella entendió que Roberto no era el titán que le prometió el mundo. Era solo un hombre pequeño protegido por una mujer grande que finalmente había decidido dejarlo caer. «Él pensaba que tú eras su futuro, Sandra», sentencié, «pero resultaste ser solo la prueba más clara de su pasado mediocre». Mientras la policía se llevaba a Sandra entre gritos de protesta, Roberto regresó al sótano en silencio. El rey de la logística ahora tenía que terminar de digitalizar los archivos de su propia ruina. La auditoría de su traición había llegado al clímax legal, y lo que seguía no era un divorcio, sino una reconstrucción total del honor que él nunca supo tener. El juzgado de familia número 4 no tenía el lujo de mi sala de juntas, pero tenía algo mucho más letal para Roberto: autoridad. Él llegó flanqueado por un abogado de oficio, ya que su bufete de élite había renunciado tras descubrir que sus cuentas estaban congeladas por Global Apex. Roberto se veía demacrado. El trabajo en el sótano le había quitado el bronceado de club de golf, y le había devuelto una mirada de cansancio que nunca imaginé ver en él. Yo estaba sentada al otro lado, junto al licenciado Estrada. No buscaba una pensión, no buscaba una disculpa. Buscaba el cierre total de un ciclo de mentiras. «Su señoría», comenzó el abogado de Roberto, tratando de apelar a la emoción. «Mi cliente reconoce que hubo errores en el matrimonio.
pero la señora Elena está ejerciendo un abuso de poder corporativo sin precedentes. Ha comprado la empresa de mi cliente, lo ha degradado a archivero y le ha quitado su vivienda. Solicitamos que el divorcio se anule o que se le otorgue el 50% de las acciones de Global Apex por concepto de bienes mancomunados. Ella construyó ese imperio durante el matrimonio. Roberto asintió, mirando al juez con ojos suplicantes. Yo la apoyé siempre, dijo Roberto forzando una voz quebrada. Ella era una simple ama de casa mientras yo trabajaba. Todo lo que ella hizo, lo hizo con el dinero que entraba al hogar. Es injusto que ahora me deje en la calle por una simple aventura que ya terminó. El juez me miró, esperando mi reacción. Me levanté con la elegancia de quien sabe que tiene un as bajo la manga que no solo ganará el juego sino que cambiará las reglas. Su señoría, dije con voz clara. El señor Roberto insiste en que yo era una simple ama de casa, pero aquí presento los registros de constitución de Global Apex. El capital semilla de esta empresa no provino de Soluciones Logísticas RB. Al contrario, aquí están los recibos de las transferencias anónimas que yo, bajo mi firma de soltera, realicé para salvar la empresa de mi esposo hace 7 años. Él no me mantenía, yo financiaba su fracaso para que él no perdiera su orgullo. Estrada deslizó una carpeta gruesa hacia el juez. Pero hay algo más, continué. Solicitamos el divorcio por causa de infidelidad y administración fraudulenta. Aquí tengo los registros de la tarjeta corporativa que Roberto le dio a su secretaria Sandra, viajes a Bali, joyas en Cartier y depósitos en efectivo en una cuenta oculta en Panamá. Roberto no solo traicionó mi confianza como esposa, sino que robó activos de una empresa que, técnicamente, ya pertenecía a mi holding. Roberto palideció. Intentó decir algo, pero su abogado le puso una mano en el hombro para callarlo. Él pensaba que el juez sería su salvación, su señoría, añadí, mirando a Roberto a los ojos, sin saber que yo soy la que escribió las leyes de su propio contrato de subordinación. En el momento en que él firmó la venta de su empresa, aceptó una cláusula de conducta intachable. Al haber malversado fondos para su amante, no solo pierde derecho a cualquier ganancia, sino que se convierte en deudor del holding por daños y perjuicios. El juez revisó los documentos durante 10 minutos que parecieron siglos. El silencio en la sala era interrumpido solo por el pasar de las hojas. Finalmente, bajó sus gafas y miró a Roberto con un desprecio mal disimulado. Señor Roberto, dijo el juez, los registros son contundentes. Usted no solo fue infiel, sino que actuó de mala fe financiera. La señora Elena ha demostrado que el imperio Global Apex fue construido con capital independiente y previo al éxito de su pequeña logística. Por lo tanto, se dicta la sentencia de divorcio inmediato sin derecho a compensación para usted. Es más, se ordena el embargo de cualquier remanente de sus cuentas personales para resarcir el desvío de fondos a favor de la señorita Sandra. Elena, por favor, gritó Roberto rompiendo en llanto. Me vas a dejar en la ruina. Diles que no lo hagan. Podemos empezar de cero. Ya empezamos de cero, Roberto, respondí, recogiendo mi bolso. Tú en el sótano de mi edificio, y yo en la cima de mi imperio. Te di 10 años de mi vida y mi fortuna para que fueras un hombre de éxito, y tú elegiste ser un hombre de ofertas. Salí de la sala de audiencias sin mirar atrás. En el pasillo, me encontré con Sandra, que esperaba su turno para declarar por el intento de extorsión. Se veía pequeña, vestida con ropa barata y sin el aura de superioridad que el dinero de mi exesposo le otorgaba. ¿Estás feliz ahora, Elena?, escupió Sandra. Lo dejaste sin nada. Yo no lo dejé sin nada, Sandra, le respondí deteniéndome un segundo. Él eligió quedarse sin nada el día que pensó que podía cambiar un diamante por una piedra de bisutería. Disfruta tu proceso legal. En Global Apex, no perdonamos las deudas, y tú nos debes mucho más que dinero. Caminé hacia mi coche, sintiendo que el peso de 10 años de subestimación finalmente se evaporaba. Roberto pensaba que yo era el ancla, sin saber que yo era el océano que le permitía flotar. Ahora, el océano se había retirado, y él estaba encallado en la arena de su propia mediocridad. Ha pasado 1 año desde que el juez golpeó el mazo y cerró el capítulo más amargo de mi vida privada. Hoy, el rascacielos de Global Apex no es solo un edificio de cristal.
Es el monumento a una verdad que Roberto nunca pudo comprender. El poder real no necesita gritar para ser absoluto. Estoy sentada en mi oficina, pero esta vez la puerta está abierta. He cambiado el protocolo de la empresa. Ya no se trata de energías místicas ni de jerarquías de terror. Hemos implementado una cultura de mérito puro. Mi empresa de logística, la que rescaté de las manos negligentes de mi exmarido, es ahora la más eficiente del continente. He ascendido a directivos a personas que Roberto solía ignorar en los pasillos, y los resultados han sido asombrosos. El talento florece cuando se le quita la bota del narcisismo de encima. Ayer bajé al sótano 2. No lo hice por rencor, sino para firmar la última fase de la auditoría. Vi a Roberto desde lejos. Ya no usa sus trajes italianos. Viste un uniforme de empleado de almacén. Sus manos, antes cuidadas para sostener copas de champaña, ahora están ásperas de cargar cajas de archivo. Me dicen que es un empleado puntual, casi invisible. Ha aprendido, a base de realidad, que el respeto no se exige con un título de director, sino que se gana con el trabajo diario. Él quería una socia con energía, Roberto, sin saber que yo soy la que genera la electricidad de todo su mundo. Ahora, cada vez que enciende la luz de su pequeño escritorio de madera aglomerada, debería recordar que esa luz la pago yo. De Sandra no he vuelto a saber mucho, y eso es el mejor de los triunfos. El holding presentó cargos por administración fraudulenta y uso indebido de activos. Supe que tuvo que vender todo lo que Roberto le regaló para pagar a sus abogados, y aún así, su reputación en el sector corporativo quedó pulverizada. En este mundo, la lealtad es la moneda más cara, y ella intentó comprarla con billetes falsos. Ahora vive en el anonimato, dándose cuenta de que ser la otra solo funciona mientras el otro tiene una cuenta bancaria que no le pertenece. A veces, me detengo a mirar el sobre del divorcio que guardo en una vitrina de mi estudio personal. No es un trofeo de guerra, es un recordatorio. Me recuerda que durante 10 años permití que alguien me convenciera de que mi luz era solo el reflejo de la suya. Me recuerda que acepté el papel de esposa decorativa, para no herir el ego de un hombre pequeño. Pero sobre todo, me recuerda que nunca más volveré a pedir permiso para brillar. He lanzado una nueva fundación, pero esta vez no es para organizar galas, como Roberto pensaba. Es una incubadora de negocios para mujeres que, como yo, tienen grandes ideas, pero operan desde las sombras de matrimonios opresores. Quiero que sepan que el ancla que las detiene puede convertirse en el motor que las lleve a cruzar océanos. El sol comienza a ponerse tras el horizonte de la ciudad, tiñendo mi oficina de un dorado intenso. Recibo una notificación en mi tableta. La fusión con el mercado asiático ha sido un éxito total. Mi imperio se ha duplicado en tamaño en solo 12 meses. Roberto pensaba que yo era el límite de su carrera, sin saber que yo era el horizonte que él nunca alcanzaría. Él pensaba que el divorcio era su libertad para volar, sin darse cuenta de que él era solo un pasajero en mi avión, y que yo acababa de abrir la puerta de salida a 10.000 metros de altura. Hoy, camino hacia el ascensor. No miro hacia el sótano, miro hacia adelante. El café de la mañana sigue siendo negro y sin azúcar, pero ahora tiene el sabor dulce de la libertad recuperada. La auditoría de mi vida ha arrojado un balance perfecto. He perdido a un esposo mediocre, pero he recuperado a la mujer poderosa que siempre fui. El juego ha terminado. La presidenta ha tomado el control total. Y esta vez, el mundo entero sabe exactamente quién es la dueña del imperio.